días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:04 de la mañana. Estamos hoy por transmitir, hoy es 17 de noviembre del año 2017, nuestra versión descentralizada, como lo habíamos ya comentado. Hoy día nos encontramos en la ciudad de Puno, en el altiplano peruano. Estamos desde el día de ayer, estamos cómodamente instalados en los estudios de Radio Pública, la radio de todos, 740 AM aquí en Puno. Estamos realmente muy contentos de haber venido aquí a encontrarnos con colegas y amigos de hace muchísimos años y haber tenido, la verdad, una recepción muy generosa, muy amable. Estamos además, para envidia de seguramente lo que está pasando en otras zonas del país y en Lima en particular, con un sol maravilloso, un cielo azul desde muy temprano y como siempre la gente aquí muy amable para contribuir y apoyarnos para que el programa pueda salir en vivo y en directo como todas las mañanas y de la misma manera y con el mismo respeto, con la misma responsabilidad y con el mismo aprecio que desarrollamos el programa para ustedes todas las mañanas. Quiero saludar también de manera muy especial a quienes nos están escuchando aquí en Puno a través de Radio Pública, pero también quiero iniciar la jornada como todas las mañanas saludando a quienes nos están escuchando ya a través del 104.7 de la FM en Lima, en la capital de la República, a través de RBC Radio. Muchísimas gracias también a todos los amigos, colegas y a las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio, que a esta hora nos están permitiendo salir a través de sus ondas en distintas zonas del país. Muchísimas gracias por ello. Muchas gracias también a quienes no pueden transmitir en vivo y en directo el programa, pero que transmiten de manera diferida, y eso a nosotros nos complace muchísimo. Gracias por hacer ese tremendo esfuerzo de permitirnos llegar también a sus audiencias que son muy importantes y que en muchas de las regiones lideran la sintonía. Muchísimas gracias también a quienes nos transmiten a través de algunos canales de televisión, es decir, copian la señal del programa, luego la transmiten a través de sus ondas y eso nos hace llegar a otros públicos también. Muchas gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen, y usted nos puede ubicar ahí a través de internet. Nos puede ubicar en la página de IDL Radio muy fácilmente, nos puede escuchar ahí nos puede también ver. Muchísimas gracias a quienes también nos siguen a través de RBC Online, que es la página de RBC Radio donde estamos hace ya un poco más de mes y medio, muy contentos por la acogida y por el trabajo conjunto que venimos desarrollando. Esta transmisión en vivo y en directo a través de las distintas señales que tenemos gracias a la colaboración y al trabajo conjunto entre IDL Radio, RBC Radio y Radio Pública aquí en Puno. Muchas gracias por toda esta infraestructura, muchas gracias por toda la logística que han tenido que desarrollar entre ayer y hoy para poder transmitir en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. En Facebook estamos como todas las mañanas transmitiendo en vivo y en directo, y muchísimas gracias a las personas que a esta hora están ya sintonizándonos a través de esta vía. Muchísimas gracias, pero no solo ustedes pueden escucharnos y vernos, como saben, también pueden participar haciéndonos llegar sus comentarios, haciéndonos llegar sus puntos de vista, haciéndonos llegar sus recomendaciones y sugerencias para poder mejorar este espacio. Esa es la idea. También tenemos, como ustedes saben, un número de WhatsApp donde puede escribirnos 9975-74815. 9975-74815 es nuestro número habilitado solamente durante el programa para que usted pueda comunicarse con nosotros y hacernos llegar su siempre inteligente punto de vista. Muchísimas gracias. Entonces, estamos complacidos de que ustedes siempre estén del otro lado y lo vamos a hacer también esta versión descentralizada. ¿Qué cosa es lo que nosotros buscamos viajando por lo menos una vez al mes a las regiones para poder transmitir este programa desde alguna de ellas o desde una de las radios que están asociadas y vinculadas a IDL Radio? Pues lo que queremos ver es que si eso que nos preocupa en Lima y que todos los días nos lleva a pronunciarnos, a discutir o a plantear algunos temas, son realmente de carácter nacional, y si aquí, por ejemplo, en Puno, eso es lo que preocupa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando conversemos con colegas, con autoridades y funcionarios de aquí, de la región, para ver si están sintonizados con esa agenda. Pero también, si esto no fuera así, como suele suceder muy frecuentemente, tratar de incorporar en la agenda nacional aquellos temas que aquí y en otras zonas preocupan, temas que de repente se escapan a la agenda más política y social y económica
vista desde Lima, vamos a decirlo con total claridad, y eso es un asunto que a nosotros siempre nos preocupa. Nosotros tenemos una vocación descentralista muy fuerte de hace bastante tiempo ya, y queremos que usted sea parte de ella. Así que esa es la voluntad, esa es la idea, eso es lo que queremos nosotros transmitirle esta mañana, para que pueda o podamos juntos ver si es que hay un divorcio entre esos Perú que a veces conviven pero que no dialogan. Son las 7:10 de la mañana ya. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Cuéntenos también cómo está saliendo la señal, qué tal la están recibiendo, quienes nos escuchan por WhatsApp, quienes nos están escuchando por la radio en Lima también y en otras regiones. Para nosotros eso es muy importante y nos permite ir ajustando y mejorando para que ustedes tengan, como siempre ha sido nuestra voluntad, lo mejor todas las mañanas. En el ámbito más periodístico hacemos el esfuerzo para que este producto sea útil para ustedes, y en el ámbito técnico también todos mis colegas están trabajando aquí muy intensamente para que eso sea consecuente con lo que les ofrecemos en términos periodísticos. Pero bueno, vamos a comentar algunos temas. Yo no he tenido, por supuesto, de celebrar con ustedes y expresar mi alegría a propósito de la clasificación del Perú para el Mundial. Y como comentaba con Carlito Yancul, que me acompaña, mi productor, le decía, la chunté el otro día, porque dije, vamos a ganar de todas maneras, y vamos a ganar 2-0, porque esa era la convicción que yo tenía, y así fue felizmente. Bueno, 1-0 también nos hubiera servido. Estamos ya en el Mundial, tenemos que celebrar. Esto es un hecho realmente histórico. Es muy importante que nosotros clasifiquemos al Mundial. Yo tuve la posibilidad, siendo muy chiquitito, de ver en el Mundial al Perú el año 1982, y eso fue realmente una euforia, pero no tan, grande, y que generó tanta unidad como la que hemos visto en estos días, por estos muchachos que nos han permitido recuperar la esperanza de que juntos es posible que podamos avanzar a aquellos objetivos comunes. El año 82, como yo lo he contado ya en otros momentos aquí en la radio también, sucedieron dos cosas bien importantes ahí donde yo vivía, en Chachapoyas, donde están escuchando en vivo y en directo también a través de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio. Estamos saliendo ahí a través de Reina de la Selva, que es una radio muy importante, y Esfera, que también es una radio importante, y que el año 82 pasaron dos cosas. Una, fuimos al Mundial, y nosotros, yo tenía creo que 6 años o 7 tal vez, y pasaron también ese día ese año un hecho muy importante que por supuesto ha quedado marcado en mi vida. Llegó la televisión a Chachapoyas. Entonces nosotros no podíamos sino solo estar felices. Teníamos al Perú en el Mundial y podíamos verlo a través de la televisión. No todos tenían televisor en la casa, yo no lo tenía, por supuesto, muy pocos lo tenían, pero el alcalde no tuvo mejor idea que poner unos televisores en los parques, en los tres, me acuerdo, en la Plaza Central, en la Plaza de Belén y en la Plaza de Burgos, y ahí nos reuníamos todas las familias a apreciar los partidos de Perú del año 82. Pues hoy día esa sensación que yo tuve y esa gran sentimiento de alegría, de furor, pues la están repitiendo, digamos, de manera superlativa quienes vemos 36 años después a nuestra selección en el Mundial. De verdad que esto hay que celebrarlo, esto es un asunto muy importante, no pasa todos los días y refleja varias cosas que yo quisiera comentar y que de repente ya no solo tienen que ver con el fútbol. Ya la vez pasada, cuando el Perú le ganó en Ecuador al Ecuador, ese 2-1 histórico también, primera vez que le ganamos a Ecuador en Quito, pues, y que nos dio, digamos, ya luces de que éramos capaces de avanzar hasta llegar a donde hemos podido llegar. Y yo analicé y dije, di mis puntos de vista, no soy especialista en estos temas, pero de algunos aspectos que a mí me parecen muy importantes que podrían o deberían aplicarse para otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Ojalá la política tomara algunas de las cosas que hemos apreciar el manejo, en el rigor, en la expectativa, en la entrega, en la estrategia, en el liderazgo que se ha expresado en el manejo de este grupo de chicos que han visto en esta la oportunidad de pasar a la historia. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Y voy a repetir un poco mi comentario porque creo que esa es la esencia de todo lo que ha sucedido, y de ahí deberíamos recuperar esos elementos que ojalá
ser útiles en otros aspectos de nuestra vida también, como por ejemplo la política. Habrán visto ustedes en los memes y en las discusiones y en las afirmaciones que se hacen a propósito de esta clasificación, dicen, ojalá que tuviéramos como un Gareca gobernando el Perú para que puedan las cosas cambiar y ese liderazgo se sintiera. Eso pasa por dos cosas. Una, porque tenemos un gobierno, la verdad, bastante débil, sin ideas de qué país quiere entregarnos al final de su mandato, sin ideas sobre las reformas que hay que hacer y sin, sobre todo, tener la claridad meridiana de lo fundamental versus aquello que es solo el manejo de determinadas coyunturas para tratar de ubicarse un poquito mejor, pese a que el margen de acción para gobernar cada vez se le ha ido estrechando, producto de su propia voluntad de cómo ha hecho las cosas, pero también de este tremendo empuje de arrinconamiento de los opositores que con mucha furia han empezado a buscar desestabilizar este gobierno. Pero ¿qué cosa es lo que creo yo es importante a propósito de lo que nos está pasando en este momento? Resaltar como importante, como positivo de lo que ha pasado en la selección peruana. Uno, primero, entender que esto no fue espontáneo, no apareció de la noche a la mañana, no se dio porque, digamos, un día dijimos vamos al mundial y las cosas automáticamente se encaminaron en esa dirección. No, porque aquí lo que hay es asuntos que me parece que son relevantes. Primero, un liderazgo muy fuerte, muy concreto de una persona como Ricardo Gareca, que ha sabido no solo entender el encargo, sino trasladarle a este equipo, pero también a los dirigentes, también quienes tienen que dar el apoyo para que esta proyección se dé un fútbol distinto y una manera distinta de movernos en este ámbito, y que ha mantenido ese liderazgo sin, digamos, mover algunos aspectos fundamentales que la estrategia ha tratado de ponerlo y imprimirle a este proceso que esperamos pueda continuar no solo en el mundial sino más adelante. Entonces eso ha sido fundamental, el liderazgo que ha tenido una persona como Ricardo Gareca para encaminar y entender este asunto. Lo otro es que ha tenido un plan, una idea muy concreta de lo que hay que hacer para conseguir ese objetivo que también ha tenido desde el principio claramente identificado, cosa que no pasa en nuestro país. En nuestro país no tenemos objetivos que nos puedan inspirar a caminar juntos en la consecución de los mismos, es decir, siempre apuntamos a o no hacer lo que se ofrece cuando uno está en la campaña, o a sencillamente dedicarse a otros aspectos que son más superficiales y no ir al fondo. Los objetivos concretos que se trazó esta selección y un plan y una estrategia muy bien definida para avanzar hacia eso fueron fundamentales en lo que claramente se ha constituido ya a estas alturas una característica de este proceso. Pero también ha tenido una cosa que ha terminado siendo el motivo principal, el motor que ha hecho funcionar todo esto para avanzar en esta dirección, y es que han preferido, han entendido que hay que apuntar a la historia y no hay que apuntar simplemente al reconocimiento fácil, al asunto de un día para otro, al corto plazo. Hay que apuntar a ubicarnos, digamos, de una manera ojalá especial en una historia que requiere de referentes, que requiere de liderazgos, que requiere de buenas noticias, que requiere de esfuerzos que consigan cosas para mejorarle la vida a la gente. Y estos chicos y su cuerpo técnico y Gareca han entendido que ese es el espacio que quieren ubicar. Ya están ahí, porque antes, procesos anteriores, digamos, jugando al no nos queda otra, es lo que tenemos, esto es lo que hay, han simplemente con esa mediocridad mantenido administrando cada uno de nuestros procesos. No, aquí se ha dicho, tenemos objetivos, tenemos una estrategia, tenemos un plan, queremos pasar al mundial y queremos aparecer en la historia como lo que le devolvieron al Perú esa sonrisa y esa esperanza de que con objetivos comunes sí se puede avanzar en esta tarea, y eso a mí me parece que es muy importante. Pero creo que también esta selección expresa el Perú en su real dimensión, expresa la diversidad del Perú. Ha roto esas argollas, esas lógicas, digamos, de creer que dependemos de cuatro fantásticos, de que el resto simplemente es casi, digamos, el complemento, son los extras de la película que 3 o 4 van a mostrar al país para ver si hasta donde ellos les parece o hasta donde le da su esfuerzo nos llevan o no a un mejor estadio. No, aquí el país está representado, gente que viene de distintas regiones, gente que viene de distintas condiciones, gente que viene además con esas ganas de mostrarle al Perú primero y al mundo después
de que es posible que en la diversidad podamos encontrar algo que realmente como esto como está sucediendo no represente. Eso me parece que es fundamental también, pero además ha sido la oportunidad de los excluidos. ¿Cuántos de estos chicos que hoy nos han dado esta gran alegría hubieran estado en otros procesos? Un montón, probablemente de los 11 que juegan, 7, 8 no hubieran tenido la oportunidad que tuvieron si es que se hubiera planteado esa idea siempre bastante a veces predominante en distintos ámbitos de nuestro país, que deja de lado a veces los talentos para poner al que es más cercano, al amigo, a la argolla, al que es tu pata. ¿Cuántos? 7, 8 que no hubieran tenido esa oportunidad. Por eso que esa imagen, una vez que se conocen los resultados finales en este 2-0 con Nueva Zelanda, del abrazo de Gareca con Cueva, da una muestra de la apuesta que él hizo por esa gente que probablemente no hubiera tenido esa posibilidad en otro contexto. Ese es un asunto que creo hay que rescatar, y sobre todo la serenidad, la inteligencia, la audacia, pero siempre los pies sobre la tierra. Yo no voy a dejar de reconocer, inclusive después de haber clasificado al Mundial, la tranquilidad con la que los muchachos, y Gareca en particular, digamos, entienden este proceso. Siempre, digamos, identificando sus errores, sus problemas, buscando resolverlos y mejorar su capacidad para desenvolverse mejor ahí donde les toque enfrentar a rivales que hoy día van a ser mucho más difíciles que Nueva Zelanda, por supuesto, pero siempre aprendiendo, siempre recogiendo lo mejor, mejorando aquello que claramente identifican no estuvo bien y dando el aliento necesario para seguir en objetivos que a estas alturas claramente nos tenemos trazado. Esto es muy importante y creo que todos debemos compartir esto como perspectiva. Ojalá esto, como digo, se trasladara a otros ámbitos como la política, pero parecería que en la política no vamos a encontrar gente con tanto talento, con tanto compromiso, con tanta entrega y con tanta vocación por el país como si lo hemos encontrado en este proceso del fútbol, que mire hasta dónde nos está llegando. Bueno, eso sobre el fútbol. Yo no soy especialista en estos temas, por eso no he entrado a asuntos más de otra naturaleza, pero sí quería de alguna manera recordar los argumentos que di cuando estaba en otra radio, cuando vi que esta selección apuntaba a ser grande. Y ahí estamos dentro de los 32 mejores selecciones del mundo que van a ir, por supuesto, a disputar por ser los mejores del mundo. Bueno, vamos a trasladarnos a otros ámbitos que son menos alentadores, que diría yo son más complicados, donde lejos de tener alegrías tenemos grandes reveses, y uno de ellos se está dando en lo que yo claramente he venido sosteniendo, es un golpe serio a la institucionalidad. Yo no me cansaré de decir, y lo digo desde que Pedro Pablo Kuczynski ganó la elección y vi la actitud prepotente de un fujimorismo que, sin reconocer esa elección, empezó a gatillar, a golpear, a boicotear, a petardear y a ponerle zancadillas a un gobierno que, claro, entendió que eso era posible superar dándole a los fujimoristas pues todo lo que pedían, y eso no ha sucedido, y lo han terminado, como he dicho varias veces, ya arrinconando y llegando al borde de un precipicio que nos puede llevar a un vacío muy serio institucional, haciéndonos recordar lo que pasó en la época de los 90. Son las 7:22 de la mañana. Pero ¿qué cosa es lo que quiero mencionar en relación a este tema? Lo que ha pasado con el fiscal de la Nación. El hecho de que en la subcomisión de acusaciones constitucionales hayan aprobado ya o le hayan dado pase a que se pueda destituir e inhabilitar al fiscal de la Nación por realmente argumentos mamarrachentos, sinvergüenzas, argumentos que no resiste un análisis legal ni constitucional, reflejan una sola cosa: que les duele, les golpea seriamente que la justicia empiece a ver no solo a Keiko Fujimori en la dimensión de haber sido partícipe de una organización que puede haber cometido algunos actos ilegales al recibir fondos de sectores que claramente estaban vinculados a hechos ilícitos, sino también y sobre todo, y esto me atrevo a decirlo por conversaciones que he tenido con gente que conoce mucho a los fujimoristas, porque esto perjudica y golpea, es decir, las investigaciones del Ministerio Público, a quien ha terminado siendo casi el dueño de Fuerza Popular, quien finalmente con su plata, o con la plata que, digamos, todavía es de dudosa reputación o de dudoso origen,
por eso lo están investigando por lavado de activos, pues casi compró la franquicia fujimorista para que finalmente esta pudiera desenvolverse con la solvencia que todos hemos podido apreciar en la campaña y que todavía tenga plata suficiente para, entre otras cosas, contratar los abogados que está contratando en Brasil para favorecer a Keiko Fujimori en estas investigaciones del caso Lava Jato. Y eso es lo único que está moviendo al fujimorismo. Todo que dicen que la lucha anticorrupción tiene que ser más intensa, que el fiscal de la nación no está haciendo las cosas bien, por favor, eso no es verdad. Lo único que los fujimoristas quieren es traerse abajo al fiscal de la nación porque han entendido que es un fiscal honesto, con una trayectoria honesta, solvente, y porque los fiscales hoy, digamos, que están en este momento llevando estos casos, están haciéndolo con diligencia. Y como no han podido sacar a esos fiscales que están trabajando esto con mucha diligencia, pues quieren golpear a la cabeza para dar la señal de que quieren que hagan las cosas como los 90, a medida de lo que ellos quieren sacar adelante. Y ese es un asunto que, por supuesto, no se debe permitir. Estas denuncias al fiscal de la nación tienen un solo objetivo: generar un golpe institucional en contra del Ministerio Público que quisieran estuviera encabezado pues por Blancanelia Colán, que tanto le dio al fujimorismo en impunidad, que tanto le dio a Vladimiro Montesinos en impunidad y que tanto le dio a Fujimori para cometer las tropelías en distintos ámbitos que felizmente en democracia se identificaron, se pudieron probar, y por eso él está en la condición en la que está, como un preso, digamos, por haber cometido graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción que, por cierto, tienen que ser en todos los casos severamente sancionados. Es decir, eso es, y hay que resistir y hay que salir a evitar que esto suceda. El fujimorismo quiere gobernar desde el Congreso, quiere avasallar las instituciones, y eso es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional también. Y hay un aspecto que claramente da cuenta de eso. Son las 7:25 de la mañana. Carlito, por favor, si alguien me ayuda a enchufar la computadora, que se me va a acabar ahorita y no voy a poder leer los documentos que tengo a la mano para poderle dar a nuestros oyentes un dato que es fundamental y que viene del ámbito internacional y que va a ser central para dilucidar y ojalá resolver de una vez por todas esta bravuconada y esta prepotencia con la que la política se está comportando frente a los miembros del Tribunal Constitucional. 4 miembros del Tribunal Constitucional que no les ha gustado, sobre todo a los fujimoristas, a los apristas y a algunos fujimoristas infiltrados en el partido de gobierno, que lo que quieren es, bajo el argumento de que el tribunal hizo mal su trabajo, metiéndose además al ámbito jurisdiccional, lo que ya en sí mismo es una falta constitucional, que un congresista se meta al ámbito jurisdiccional de un tribunal como el Tribunal Constitucional, quieren traerse abajo de 4 magistrados. Eso les recuerda algo, les recuerda a los 90, les recuerda a Delia Reboredo, a Manuel Aguirre Roca, a Reiter, y ¿se acuerdan cuando lo defenestraron? Ya, eso es lo que quieren hacer ahora. Pero, digamos, como en el Perú no vamos a permitir que eso suceda, porque sería un golpe serio a la institucionalidad, tampoco en el ámbito internacional esto va a permitirse. Y quiero contarles, y esto es una primicia, que ayer ha sido, o digamos por estos días, ha sido justamente ayer comunicado el Estado peruano de lo siguiente, frente a esta arbitrariedad contra los miembros del Tribunal Constitucional. Les ha llegado al Estado, a distintas, digamos, a las instituciones pertinentes del Estado, una comunicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido fundamental en el caso del llamado el Frontón, o el caso, para decirlo más concretamente, caso Durán y Ugarte versus Perú. Y en este momento la Corte está muy atenta a lo que está sucediendo en este caso y le está preocupando lo que está sucediendo. ¿Y qué cosa es lo que dice la Corte Interamericana? Le ha dicho al Estado peruano? Dice que han solicitado al Perú, dice: me permito dirigir la presente siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se encuentra reunida en su celebración del 120 periodo de sesiones, con el propósito de comunicar que se ha requerido al Estado peruano que a más tardar el 5 de diciembre de este año, del 2007, presente un informe actualizado y detallado sobre el cumplimiento de la obligación de investigar las violaciones, juzgar y sancionar a los responsables, ordenada por el punto dispositivo 7 de la sentencia de fondo y en el punto dispositivo 4 de la sentencia de reparaciones y costas. Se solicitó al Perú que en dicho informe, que le están pidiendo al Estado peruano, está
preocupada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye información específica sobre los hechos de público conocimiento relativos a la acusación constitucional ante el Congreso de la República del Perú contra los 3 magistrados y la magistrada del Tribunal Constitucional que emitieron una sentencia en abril de 2016 relacionada con el proceso penal de los hechos del presente caso. Estamos hablando del caso El Frontón. Dice, adicionalmente comunican que de conformidad con los artículos tales, ¿no?, y el reglamento del Tribunal y la Corte, ha decidido convocar a las partes y a la Comisión Interamericana a una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia. La audiencia se efectuará en el 121 periodo ordinario de sesiones de este tribunal en Costa Rica el 29 de enero del 2018. La fecha y la hora de esta audiencia se va a comunicar a las partes y a la comisión oportunamente. Es decir, es tan burdo lo que están haciendo contra el Tribunal Constitucional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de donde se desprende la obligación del Perú de investigar los casos que sucedieron en el Frontón en el año 86, está preocupada por lo que está pasando con el caso, está preocupado por lo que está pasando con los magistrados del Tribunal Constitucional, con esta burda acusación que le están haciendo para tratar de sacarlos del caso y del tribunal y tomarlo casi por asalto para poner seguramente gente afín al fujimorismo y al APRA, que son los que están básicamente impulsando esta campaña, diría yo, muy bruta contra el Tribunal Constitucional, brutal contra el Tribunal Constitucional, pero la Corte le está diciendo, también infórmanos sobre eso, estamos preocupados, díganos por qué está en esa situación lo mismo el Tribunal Constitucional si están actuando en consecuencia con lo que la Corte Interamericana dijo en su sentencia ya hace varios años. Pero además dice la Corte Interamericana, y esto es muy importante, que van a hacer una audiencia entre el 29 de enero y el 9 de febrero del próximo año para que vayan todas las partes, el Estado peruano, la Comisión Interamericana, que vayan también los peticionarios, ¿no es cierto?, que representan a las víctimas, a explicar y a decir cuánto se ha avanzado o no en este caso. Es decir, la comunidad internacional está ya advertida de que esto es un golpe serio a la institucionalidad y le está pidiendo al Estado peruano que vaya y explique qué cosa es lo que está sucediendo. Es muy importante esto y creo que es lo que han pretendido estos sectores manejar en términos internos. Ya rebalsó el vaso y es la comunidad internacional, son los organismos internacionales a los que estamos sometidos voluntariamente porque firmamos el Pacto de San José o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para someternos a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Tenemos que cumplir. Y si es que no cumplimos, va a pasar lo que pasó con esa famosa sentencia del señor Villestein en la sala, donde le rebajó la pena al Grupo Colina, trató el caso Barrios Altos de minimizarlo, y la Corte le dijo, eso no sirve, eso va en contra de lo que el sistema ha dicho, así que anule esa sentencia y vuelve a decidir sobre este caso. Y el Perú tuvo que hacerlo, tuvo que volver a dar una sentencia porque no podemos hacer algo distinto a lo que ya el sistema interamericano ha dicho en ese y otro caso. Entonces es una llamada de atención muy fuerte y a mí me parece muy bien porque aquí la grabo con nada, y esto de que hay una bancada pues avasalladora en el Congreso que quiere hacer lo que le viene en gana, pues es un asunto que internacionalmente no va a pasar. Y esta me parece una muy buena noticia para jalarle la oreja al Estado peruano y decir, oye, mira lo que estás permitiendo. Vamos a una pausa, regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho en esta versión descentralizada, estamos en Puno, estamos transmitiendo en vivo, en directo desde Radio Pública para todo el país, pero también para que desde fuera del país están desde temprano sintonizando la radio. Así que voy a ir a una pausa, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones y vamos a regresar para desarrollar algunos de los puntos que he mencionado en esta primera parte. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. ¡Niños malcriados! ¡Miren lo que han hecho! ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami. Te prometemos no jugar fútbol acá. Lo sé. Confío que no lo harán.
Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que esto no vuelva a suceder. Pero no con violencia, pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo Pública, la radio de todos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Quien no hay derecho, estamos transmitiendo en esta versión descentralizada desde Puno y vamos a hacer nuestro recorrido por la región. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a comenzar esta mañana trasladándonos al Cusco. Wilson Chilo está ya con información. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, buenos días, Wilson Chilo desde el Cusco y saludar a Radio Pública de Puno y a nuestra hermana región. Empezamos con nuestra nota. La lucha contra la corrupción sigue marcando la agenda nacional y también en nuestra región. Déjame contarte que hace unos días el alcalde del distrito de Charati, de la provincia de la Convención, Raúl Morales Centeno, junto a otros 6 funcionarios fueron detenidos por la Policía Anticorrupción. Ellos son acusados de delito de asociación ilícita para delinquir como organización criminal, también por delitos de peculado agravado y falsificación de documentos. Tuvo un proyecto de 5 millones, nunca se ejecutó el proyecto, pero se cobró el dinero con boletas falsas. Agregar también de que esta semana nuestro gobernador regional, Edwin Licona, estuvo en Lima, en la Comisión Lavajato del Congreso de la República, para responder sobre las irregularidades de la licitación y ejecución del Hospital Antonio Lorena. Muchas gracias, Blatter, Wilson Chilo, Pulso Regional desde el Cusco. Muchísimas gracias por esa información que nos viene desde el Cusco. Gracias, Wilson, por ponernos al día de lo que pasa en esta región del país. Vamos a trasladarnos ahora al norte del país. Nos vamos a Tumbes. Ahí está Paul Rioja con información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Placer, y a todos los amigos de Puno que nos escuchan a través de Radio Pública. La tasa de incidencia regional de los casos de leptospirosis en la región de Tumbes es de 2.71 casos por cada 1.000 habitantes. Las condiciones en la región, como la humedad, las deficiencias higiénicas que ocasionan infección por roedores, afloramiento de desagües y otras, favorecen a la aparición y persistencia de estos casos. La semana pasada, en el distrito de Corrales, exactamente en la posta de salud, se registraron 11 casos de esta temible enfermedad. Mientras tanto, en Aguas Verdes se registraron 28 casos, en el distrito de Canoas de Punta Sal 35, en Casitas 4, en Corrales ya en total son 39, mientras tanto en Pampa de Hospital 29, en Zarumilla son 198 y en Tumbes se registra la mayor cantidad de casos con 255. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información que nos envías desde Tumbes, al norte de nuestro país. Vamos a terminar nuestro recorrido esta mañana en Ica. Víctor Quil, que está allá con información. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Laxe y amigos de Radio Pública de Puno. A raíz de este paro, a llevarse a cabo paro provincial en nuestra provincia, en Nazca, previsto para este 28 de noviembre, desde las 00 horas, en conferencia en prensa llevado a cabo el día lunes en la Federación de Mineros Artesanales Senamarte,
su presidente, el señor Celso Cajachá Huere, ha anunciado que la Federación de Mineros Artesanales estará participando en esta medida de fuerza de gran interés para la provincia de Nazca. La petición justamente de esta medida de fuerza son lo siguiente: el tema de la poligonal, ya que hasta el momento este tema de la poligonal viene retrasando el crecimiento justamente de culminación de obras importantes para Nazca y Vista Alegre. En Nazca y de la radio, Víctor Quintana. Muchísimas gracias, Víctor, por esa información desde Nazca, en la región Ica. Son las 7:38 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, en esta versión descentralizada. Acabamos de dar una noticia muy importante que viene desde San José de Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está preocupada por la situación de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que están sometidos a la arbitrariedad del fujiaprismo en el Congreso de la República y que dentro de poco quieren destituirlos, seguramente para repetir la historia de los 90 y poner a gente que, digamos, agache la cabeza frente a esta mototaxi que más bien tiene características de locomotora, que es lo que quiere es avasallar con todas las instituciones para poner a gente afín a los intereses que ellos persiguen, que en buena cuenta son o tiene que ver con la impunidad en graves casos de violación de derechos humanos que vienen del pasado y de prácticas que, por cierto, deberíamos evitar se repitan, y también de tremendos actos de corrupción, algunos que vienen del pasado y otros sin duda que están relacionados con casos muy concretos que hoy día se están discutiendo en distintas sedes y que van a llegar al Tribunal Constitucional de todas maneras. Voy a pedirle a Carlitos Yancul, mi productor, que pueda tal vez comunicarse con alguien del Tribunal Constitucional para que pueda reaccionar a esta información que es muy importante, y si eso no es posible ahora o de repente vamos a hablar con de repente Carlos Rivera. Carlitos Yancul, por favor, Carlos Rivera, que es el abogado, que es director del IDL, que ustedes saben produce este programa y que es abogado en este caso del Frontón, para que nos pueda contar detalles sobre el significado de esto que acaba de emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que vamos a tratar de comunicarnos con él para poder tener mayor detalle sobre las implicancias de que ya el sistema interamericano y la Corte Interamericana en particular va a tener, digamos, al pronunciarse de esta manera, porque este pedido ya es en sí mismo un pronunciamiento. Es decir, la Corte Interamericana ha dicho, aquí hay un caso que llegó a la Comisión Interamericana, que pasó a la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana sentenció diciéndole al Perú que tiene que juzgar, identificar a los responsables y tiene que sancionar severamente a quienes cometieron estos actos graves contra los derechos humanos. Estamos hablando del caso Frontón en el año 86. Entonces, si eso es así y el Perú está camino a cumplir lo que la Corte dice, entonces tiene que hacerlo debidamente. Entonces la Corte Interamericana observa y hace seguimiento al caso y empieza a ver algunos aspectos que no son o no están caminando en la dirección de cómo la Corte Interamericana lo había recomendado, ¿no es cierto? Y dicen, esto nos preocupa. Y han visto en el camino, entre esas cosas que le preocupan a la Corte Interamericana, que están acusando a los magistrados del Tribunal Constitucional por haber hecho lo correcto, resolver un caso que estaba pendiente y el resultado no les ha juzgado. Y como el resultado todavía no es final, porque han tramitado un pedido los representantes quienes están siendo procesados por este caso, pues están metiendo en la jurisdicción del Tribunal Constitucional, y eso es una falta constitucional que están cometiendo los congresistas, ¿ah? Pero la Corte Interamericana ve eso y dice, oye, esto no puede ser. Entonces llama al Estado peruano y le manda una comunicación, le dice, señor, explíquenos qué está pasando en este caso. Pero no solo le pide que se explique, sino que además le dice, ¿saben qué, señores? El próximo año, en enero, estamos llamando al Estado peruano, a la Comisión Interamericana, a los peticionarios, es decir, a los abogados de las víctimas en este caso, para que digan qué cosa está pasando. Y lo hace de oficio, o sea, para que la Corte haga algo de oficio es porque está muy preocupada. Así que a quienes creían que yendo a reunirse con coleguitas, con columnistas, para que escriban básicamente lo mismo todos, no diciendo la verdad, van a terminar asustando y haciendo que el caso ya se resuelva de acuerdo a como ellos quieren, pues se han equivocado, porque este es un caso que la Corte Interamericana decidió y a la cual está haciendo seguimiento. Entonces vamos a ver qué le dice el Estado peruano a la Corte. Seguramente van a salir, como siempre salen, algunos a decir, retiremos la competencia contenciosa de la Corte, mandemos al diablo al sistema interamericano, como lo hicieron en los años 90 cuando
con la misma pretensión, lo que buscaba Alberto Fujimori, que hoy está preso, era sacarnos del sistema interamericano para que no fuera él juzgado posteriormente, como sí fue por casos como Barrios Altos, La Cantuta, que fueron determinantes para la situación que él tiene ahora. Así que hay elementos aquí para decir de que todos estos casos ya no se resuelven aquí, que la bravuconada y la manera como, o la prepotencia con la que se manejan estos políticos no es suficiente para resolver, porque el país y los derechos humanos y la defensa de derechos humanos está globalizada también como la economía, y por lo tanto hay otros que tienen que pronunciarse y lo hacen en el sistema correcto. Vamos a y estamos en comunicación, me dicen, telefónica con Carlos Rivera, que es director del Instituto de Defensa Legal, para que nos cuente de qué se trata. Doctor Carlos Rivera, muy buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, Glasser, buenos días a amigos de No Hay Derecho y de Radio Pública de Puno. ¿Cómo están ustedes? Sí, estamos aquí en nuestra versión descentralizada y quería preguntarle, porque ayer he tenido acceso a una comunicación oficial de la Corte Interamericana que le hace al Estado peruano sobre el caso Durán Ugarte, que para nuestros oyentes sepan o si vinculen claramente, tiene que ver con el caso llamado El Frontón. Y este caso digamos que en el Perú está siendo objeto de una serie de cuestionamientos por un determinado sector que quiere, a propósito de eso, tumbarse al Tribunal Constitucional. Ha venido sosteniendo que el tribunal ha hecho mal y por lo tanto esta acusación constitucional debería prosperar, pero la Corte está preocupada por el caso y por la situación de los miembros del Tribunal Constitucional. No sé si ha tenido la posibilidad ya de revisar este documento, si nos puede contar, a propósito de lo que hemos publicado ya hoy día, qué cosa concretamente significa. Bueno, la Corte Interamericana, luego de emitir una sentencia de fondo, como la que emitió en el caso de Ugarte del año 2000, cada semestre solicita informes que avancen el cumplimiento de la sentencia. Y estos informes los solicita tanto al Estado peruano como a las partes denunciantes, en este caso son la Comisión Interamericana y nosotros como abogados de las víctimas. Ese es un procedimiento normal de la Corte Interamericana para poder verificar efectivamente, por ejemplo, en este caso, si se han iniciado las investigaciones, si se han entregado los restos de las víctimas y se ha cumplido con el proceso de reparación económica a los familiares. Lo que ha observado la Corte en este caso concreto es que hay una circunstancia que es justamente la denuncia de 4 magistrados del Tribunal Constitucional de Perú ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado que un grupo político en el Congreso de la República ha iniciado un procedimiento de acusación constitucional por el hecho de haber emitido una resolución el año 2016 y publicada este año en el mes de marzo, relacionada al caso de la matanza del Frontón. Conocemos de qué se trata, es un asunto en el que el Fujimorismo y el APRA y otros congresistas señalan que esos magistrados habrían vulnerado y violado la cosa juzgada al haber establecido que el voto del señor Vergara Botelli el año 2013 no es un voto que concurría con los términos de la sentencia emitida en junio de ese año y que pretendía restarle la condición de crimen de lesa humanidad a los hechos que son materia de investigación y que es conocido como el caso de la matanza del Frontón. De acuerdo. Lo que observa la Corte Interamericana me parece que es justamente la gravedad de ese acontecimiento. Los magistrados señalaron de una manera muy concreta en la audiencia que se realizó hace unas 3 semanas aproximadamente que hay un riesgo de destitución simplemente por el hecho de haber emitido una resolución que desde nuestro punto de vista es perfectamente legal, y ese elemento es pretendido ser utilizado como un argumento de carácter político para descabezar al Tribunal Constitucional, para expulsar a 4 miembros de los 7 que tiene el Tribunal Constitucional, y me parece que la Corte Interamericana está evaluando de que esa circunstancia es una circunstancia de particular gravedad para el Estado de Derecho y que vincula el cumplimiento de la sentencia que emitió el año 2000 y consecuentemente por eso es que la Corte ha tomado 2 decisiones muy importantes. Le está pidiendo al Estado peruano
que no solamente informe sobre los avances de las investigaciones, y ahí tendrá que informar sobre el inicio del juicio oral el 8 de septiembre, pero también le está pidiendo que informe sobre el procedimiento de acusación constitucional contra esos jueces ante el Congreso de la República. Pero luego la Corte ha tomado una decisión mucho más importante. ¿Cuál es? Que es que ante esa situación particularmente grave está convocando una audiencia de supervisión de cumplimiento en el que tiene que participar el Estado peruano, la Comisión y los representantes del Instituto de Defensa Legal, una audiencia de supervisión de cumplimiento para el mes de enero del próximo año, en la que también se tratará justamente los avances del caso, los avances de las investigaciones y sin duda alguna también será materia de los informes y de la discusión en ese audiencia internacional, seguramente la situación de los magistrados y del proceso de acusación constitucional que ya está instalado en el Congreso de la República. Doctor Carlos Rivera, esto que ha hecho la Corte Interamericana, nos preguntan nuestros oyentes a través de las redes sociales, ¿podría en la eventualidad de que el Congreso de la República siga en esta lógica que parecería va a continuar de traerse abajo a los miembros del Tribunal Constitucional, anular esa destitución diciendo de que esta claramente constituye una represalia por que estos magistrados cumplieron lo que la Corte Interamericana había planteado en el caso Durán y Ugarte, que era que hiciera todos los esfuerzos para determinar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables, y que más bien se los está sancionando por habilitar ese escenario, por contribuir a que ese escenario sea como la Corte ha planteado? Mira, Glasser, en cuanto a las decisiones que puede tomar la Corte Interamericana sobre estados o sobre casos que están en una etapa de supervisión de cumplimiento, en realidad la Corte Interamericana, más aún en casos de Perú, tiene una jurisprudencia en realidad sumamente importante. Sí, claro. No solamente ha anulado leyes como las leyes de amnistía, no solamente ha anulado resoluciones judiciales como la que emitió la sala presidida por el magistrado Villestein en julio del 2012. Por lo tanto, la Corte Interamericana está señalando de una manera absolutamente clara que tiene el poder y la autoridad que surge justamente de un tratado internacional de derechos humanos lo suficientemente grande y lo suficientemente relevante como para establecer mecanismos de corrección a situaciones que entienda que son particularmente ofensivas a los derechos fundamentales o que significan un grave incumplimiento a las sentencias que emitió esa decisión. Ojalá que el Estado representado por el Congreso de la República no tome la decisión que aparentemente está empujando de una manera decidida, que es la acusación contra los jueces y su destitución como magistrados del Tribunal Constitucional, porque seguramente si eso ocurre en las siguientes semanas y antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento, yo estoy seguro que la Corte Interamericana va a emitir un pronunciamiento seguramente de corrección de esa situación. De acuerdo. La Corte va a entender que es un grave incumplimiento a la sentencia emitida el año 2000. Muy bien, doctor Carlos Rivera, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esto. La verdad, yo tuve conocimiento de esto ayer, me pareció muy importante y creo que le va a dar a la discusión sobre este caso una perspectiva distinta. No somos una isla, el Perú está, digamos, voluntariamente en el marco del sistema interamericano de derechos humanos y tenemos que cumplir las obligaciones que se desprenden de sentencias de la Corte, como en el caso Durán Ugarte, que es el caso más conocido como el Frontón. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rivera, por habernos compartido con nosotros este punto de vista, ¿no? Muy amable, ¿ah? Muchísimas gracias. Ha sido Carlos Rivera, entonces, que ha conversado con nosotros. Voy a pedirle a Carlos Yancún, mi productor, que está conmigo aquí en Puno. Ayer estábamos en la nochecita con una lluvia muy fuerte, con truenos y con rayos, pero hoy día Carlito nos ha tratado bien el día, un sol esplendoroso, un cielo azul maravilloso y además muchos amigos aquí con los que nos hemos encontrado. Vamos a ver si nos podemos comunicar con alguien del Tribunal Constitucional, por favor, para poder recoger también la opinión de esta institución que está en la mira de estos grupos en el Congreso de la República que solo tienen número y solo tienen un filo y una vena autoritaria.
y lo único que quieren es controlar toda aquella institución que pueda ponerse en el camino. ¿Les suena eso, digamos, conocido? ¿Les suena eso a 1997? Ellos quisieran no tener pues a una Delia Robredo, a un Manuel Aguirre Roca o a un doctor Terry. Lo que les interesa es tener pues García Marcelo, en la Fiscalía Blancanelia Colán, a Rodríguez Medrano en el Poder Judicial, a Lipito Montes de Oca en el Jurado Nacional de Elecciones, a Portillo Campbell en la OMPE. Ese es el tipo de gente que le gustaría a este fujimorismo, en su alianza con el APRA, por supuesto, tener en el sistema de justicia. Claro, ¿por qué? Porque son estas las instancias en las que se va a definir en los próximos meses y años la política en el Perú. Y seguramente muchos de estos que están tremendamente contaminados por la corrupción que se desprende de esta alianza nefasta que hicieron los partidos políticos de algunos de sus líderes con estas empresas brasileras corruptas, pues no les gusta, ¿no es cierto? Por eso es que ellos no legislan para mejorar los sistemas de fiscalización de los fondos que ingresan a los partidos políticos, y por eso es que les interesa mantener las cosas como están, porque esa es la única manera en la que ellos pueden sobrevivir. Por eso es que no lo hacen, por eso es que están abocados a atropellar a las instituciones que más bien están cumpliendo como corresponde con su trabajo. Son las 7:54 de la mañana. Vamos a... Me dice... Sí, ya estamos en comunicación telefónica, sí. Sí, estamos en comunicación telefónica ya con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma, magistrada, que ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada a esta hora. No sé si ha tenido la posibilidad de escucharnos lo que contamos, lo voy a tratar de resumir, voy a hacer una descripción muy breve. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha comunicado a través formalmente con el Estado peruano y le ha pedido que haga un informe inmediatamente de cómo va el caso Durán Ugarte. Para nosotros, nuestros oyentes lo sigan, se trata del caso más conocido como el Frontón, y dentro de esa preocupación que claramente ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le dice también, y voy a leer textualmente esta comunicación, dice: se solicitó al Perú que en dicho informe incluya información específica sobre los hechos de público conocimiento relativos a la acusación constitucional ante el Congreso de la República del Perú contra los 3 magistrados y la magistrada del Tribunal Constitucional que emitieron una decisión en abril del 2016 relacionada con el proceso penal de los hechos del presente caso. Es decir, la Corte Interamericana está preocupada, y no solo está preocupada por esa situación, sino que de oficio dice: llamo al Estado peruano, a la Comisión Interamericana y a los peticionarios en este caso a una audiencia que se desarrollará entre el 29 de enero y el 9 de febrero para que nos den alcances de qué cosa está pasando en ese caso. Eso, en el lenguaje de la Corte Interamericana, significa que estamos muy preocupados por lo que está pasando con los miembros del Tribunal Constitucional. Doctora Marianela Ledesma, es un gusto saludarla, muy buenos días. Buenos días, y en la ciudad de... Sí, buenos días, estamos en comunicación con ella, hemos tenido un problema con la comunicación. Creo que la doctora Marianela Espinosa me dice, Marianela Ledesma, perdón, me dice mi productor que está, me parece, en Arequipa. De pronto la comunicación está un poquito complicada. Hemos retomado la comunicación. Doctora Ledesma, es un gusto saludarla, muy buenos días. Bueno, vamos a ver, por favor, si hacemos de nuevo la conexión, porque sí es importante que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional se pueda pronunciar sobre este caso, que realmente es muy importante. Eso hay que tratar de entenderlo. Ya no es como antes. Antes uno podría, los dictadorzuelos en nuestro país podrían hacer lo que les diera la gana en el país, se podían violar derechos humanos. Ahora, digamos, hay mecanismos internacionales que, digamos, el camino a la civilización y a fortalecer los estados de derecho nos han habilitado para que en cualquier circunstancia los derechos fundamentales de un sistema democrático se puedan preservar. Por eso la libertad de expresión es fundamental, por eso la lucha contra la impunidad es fundamental, por eso la lucha contra la corrupción es fundamental. Y como hay tal preocupación de otros países sobre lo que pasa en estas esferas, entonces el ámbito internacional se preocupa y genera convenios
convenios internacionales, tratados internacionales, para que los países no sean islas, no estén, digamos, desvinculados del ámbito internacional. Y la competencia de la Corte Interamericana y la Comisión es, digamos, la competencia a la que estamos sometidos como país voluntariamente, porque el Perú, y con razón dijo, nosotros no podemos, frente a graves casos de violación de derechos humanos, estar al margen. Doctora Marianela Ledesma, un gusto saludarla, muy buenos días. Tengo que ir a un corte. Bueno, ¿qué hago? Voy a un corte y regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho y regresamos para conversar con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Mil disculpas, hemos tenido un problema ahí en la comunicación, pero vamos, y en breve regresamos para conversar con ella sobre este tema. Ya volvemos. No hay derecho, no. Derecho a un buen trato. Muy bien, niños. La lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones. Y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí! Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en nuestra versión descentralizada, estamos en Radio Pública, aquí en Puno, estamos en los estudios de la radio con un sol esplendoroso. La verdad es que estamos muy contentos, terminamos nuestro programa y vamos a trabajar un taller con periodistas aquí en Puno, gracias a quienes nos sintonizan en Lima, que nos sintonizan en otras zonas del país también. Hay varias personas que están en el Facebook preguntando dónde nos pueden escuchar en distintas regiones. Mis colegas de radio seguramente van a responder en unos minutos eso para que nos puedan seguir también a través de la red nacional de la radio, pero me dicen que estamos comunicados ya con la doctora Marianela Ledesma. Ella es vicepresidenta del Tribunal Constitucional, que está con nosotros ya en el teléfono. Doctora Ledesma, es un gusto saludarla, muy buenos días. Un saludo, te decía, desde Arequipa. Sí, pues, me acabo de enterar que estaba en Arequipa y por eso tuvimos un problemita con la comunicación, pero felizmente ya se ha solucionado. No sé si tuvo la posibilidad de escuchar mi comentario, pero le digo que la Corte Interamericana le ha pedido al Estado peruano un informe sobre el caso Durán Ugarte, que es el caso del Frontón, y dentro del informe le pide, y le voy a repetir lo que dice en la carta, que nuestros oyentes en el Facebook van a ver ahorita en este momento, dice: le solicito al Perú que en dicho informe incluya información específica sobre los hechos de público conocimiento relativos a la acusación constitucional ante el Congreso de la República del Perú contra los 3 magistrados y la magistrada del Tribunal Constitucional que emitieron una decisión en abril de 2016 relacionada con el proceso penal de los hechos del presente caso. Además, dice que él llama al Estado peruano a una audiencia que va a haber entre el 29 de enero y el 9 de febrero para que vayan y den la cuenta de los avances y los problemas que hay en el cumplimiento de esta sentencia en el caso El Frontón. Bueno, la Corte Interamericana está preocupada por el Tribunal Constitucional y lo que está pasando con ustedes en el Congreso de la República. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, saludo la preocupación de la Corte Interamericana para tratar de poner en agenda la situación de la afectación a la independencia de los jueces del Tribunal Constitucional y también para el seguimiento del caso como parte de la ejecución de las sentencias de la Corte, ¿no?
y miro con mucha expectativa la intervención de la Corte en este caso en concreto. Ahora, ¿qué significa en términos, digamos, de lo que el Tribunal Constitucional claramente ha identificado ya como una manera de hostilizar o amedrentar al tribunal en el cumplimiento de sus funciones, el hecho de que la Corte Interamericana se preocupe por ello? Porque, claro, muchas veces el ámbito de la política nacional o lo que nacionalmente vemos parecería que es el único escenario donde hay que resolver las cosas cuando el Perú tiene comprometido su comportamiento en materia de derechos humanos a los convenios que ha firmado voluntariamente. Bueno, es lamentable que en sede nacional no solo los convenios y todas las garantías que apoyan la función jurisdiccional libre e independiente no se respete y uno tenga que acudir a las instancias internacionales. Felizmente el sistema judicial peruano forma parte de un sistema interamericano y al que no solo los jueces, sino cualquier ciudadano de nuestro país tenga la expectativa de poder recurrir a esas instancias. Seguramente porque la respuesta la tiene que dar el Estado peruano en su conjunto, no es que una institución en particular van a pedirle al Tribunal Constitucional pueda dar su opinión sobre lo que está pasando con la denuncia esta que les quieren hacer en el Congreso de la República. Me imagino que ustedes van a presentar un informe. En todo caso, ¿qué cosa dirían ustedes a las instancias que tienen que responderle a la Corte sobre esto al momento de dar el informe sobre la situación de ustedes? Bueno, vamos a compartir, y eso tendría que coordinar con los otros señores magistrados que también estamos comprometidos en esta acusación. Compartiremos los descargos que hemos hecho directamente al Congreso y además afirmaremos que lo más preciado que puede tener un juez es el tema de la independencia, no solo de los miembros del Tribunal Constitucional, sino es para la judicatura en general, para los jueces que van a ver el caso de Frontón y demás casos que se tengan que ver en el Poder Judicial. Y si el escenario en el que los magistrados y jueces en el que se va a trabajar es un escenario de amenazas y un escenario donde no se garantiza su independencia, ya es preocupante el resultado de ese trabajo en esas condiciones. Sí, doctora Ledesma, para terminar agradeciéndole la gentileza que ha tenido de contestarnos porque sabemos que está recién llegando a Arequipa. Lo que ha pasado con el fiscal de la Nación, él también ya se aceptó en la subcomisión de acusaciones constitucionales avanzar en la posibilidad de sacarlo del cargo e inhabilitarlo. Eso, digamos, en relación a ustedes que están sometidos al mismo fuero, ¿les dice algo que consideran de que con ustedes van a avanzar también en esa dirección? Y en todo caso, la suma de esos dos hechos que apuntan a la institucionalidad del país, ¿qué cosa le dice de lo que podría significar si es que avanzan con ustedes también de la misma manera? Claro, yo ya he sostenido que el escenario para la estabilidad constitucional es preocupante, porque no solo se ataca a los magistrados del tribunal, al señor fiscal de la Nación, y sobre todo en momentos tan importantes en los que se vienen realizando investigaciones de gran trascendencia para nuestro país, sobre todo para los temas de corrupción y demás delitos, ¿no? Lo que se busca, a mi entender, de manera personal, considero que se pretende generar un escenario, como dice, golpista, porque uno cambia las reglas del juego, cambia las competencias, avasalla el equilibrio del poder, todo para concentrar en un ámbito, que en este caso sería el Congreso, y desde el Congreso comenzar ya bajo ese poder, entre comillas, autoconcentrado que se pretende hacer con esas acciones, comenzar tal vez a dirigir, a intervenir, hasta retirar inclusive magistrados que podrían ser desagradables para los intereses que se están ventilando en los casos en los que uno interviene. Ahora, digamos, eso ya pasó en nuestro país el año 97, que nos hace recordar que podríamos estar transitando la misma ruta. Sí, pues lamentablemente, y yo siempre he dicho que espero que la historia no sea cíclica en este caso. Sí, pues. Doctora María Ledesma, muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a estar atentos a ver cómo responde el Estado peruano a esto, y vamos a estar atentos porque el año 97, cuando pasó lo que pasó con el Tribunal Constitucional, eso generó
que la ciudadanía dijera basta ya y saliera, y ese fue el inicio de lo que terminó siendo el final de un gobierno dictatorial como Alberto Fujimori. Muchísimas gracias, muy amable. Y gracias por la buena noticia. Voy a mirar con más detalle el contenido de la Corte Interamericana. Sí, nosotros ya lo acabamos de publicar, así que lo pueden encontrar en nuestra plataforma. Muchísimas gracias, muy amable. Voy a acceder a ella. Muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido entonces la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la autora Marilena Ledesma, que ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante y ahora vamos a conversar y abocarnos a lo que está pasando aquí en Puno. ¿Cómo se ven aquí estas situaciones? ¿Cuáles son los problemas que aquejan a esta región? Y para eso vamos a, por supuesto, conversar con colegas periodistas, pero también con algunas autoridades que ya están aquí en los estudios de Radio Pública, que muy generosamente nos ha prestado sus instalaciones para poder transmitir en vivo y en directo este programa. Así que vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale al recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo mi bici solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asuste, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo. Cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. De vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en nuestra versión descentralizada, estamos saliendo desde Puno en esta oportunidad, saliendo en vivo en directo de Lima a través de 104.7 de la FM en RBC Radio. También estamos saliendo en varias otras emisoras en distintas zonas del país. Quiero simplemente hacer una anotación en torno a la entrevista anterior que hicimos a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, David Lobatón, que es profesor de la Universidad Católica, profesor principal, además experto en el sistema interamericano de derechos humanos. Hace una anotación que es muy importante. La Corte Interamericana ha hecho uso de sus atribuciones de seguimiento del cumplimiento de una sentencia en el caso de Durán Ugarte. Es decir, no es que se ha metido porque se le ha ocurrido y le ha dado la gana. Hay una sentencia en este caso, entonces la Corte lo que dice es yo tengo que hacer un seguimiento a si es que el Estado peruano está cumpliendo como se ha comprometido en materia de investigación y determinadas responsabilidades en este caso, pero además también en otra cosa que le preocupa, el hecho de que 4 magistrados del Tribunal Constitucional estén sometidos a una posible denuncia constitucional es un asunto pues
que en términos institucionales llama de todas maneras la atención. Bueno, son las 8:12 de la mañana. Voy a conversar ahora, primero presentar a mi colega Dionisio Mamani. Él es periodista, un reconocido periodista aquí en Puno, que ha tenido la amabilidad de esta mañana compartir con nosotros los micrófonos para poder, primero, digamos, recoger un poquito a través de su persona una reflexión sobre lo que está pasando en Puno. Hay varios temas que a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, nos preocupan. Uno nos alienta, la selección peruana ha llegado al Mundial de Rusia 2018 y todos estamos felices por eso, y eso, digamos, es algo que ha generado una esperanza de que es posible conseguir cosas si es que nos enfocamos en objetivos comunes. Eso ha sido a nivel nacional. Ayer llegamos aquí a Puno, no había, digamos, el habitual movimiento porque la gente estaba disfrutando de un merecido feriado, pero cosas como esas, claro, son de carácter nacional. Pero hay otros temas que nos preocupan, y algo he comentado yo en la mañana, que quisiera conocer, Dionisio, su apreciación en torno a eso. ¿Cuáles son los temas aquí en Puno, digamos, que están en la discusión, en el debate público, que preocupan, que, digamos, la política inevitablemente tiene que abordar, que las autoridades tienen que sacar adelante? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerte esta gentileza y de poder compartir con Radio IDL esta descentralización. Yo creo que esta es una idea magnífica, en primer lugar, de que ustedes vengan desde Lima para conocer in situ la realidad de cada uno de los pueblos del Perú. Sinceramente, yo me siento muy honrado de compartir esos instantes con ustedes. Y en buena hora que hayan venido los representantes del gobierno regional también, porque aquí tenemos que poner las cartas sobre la mesa, y bien clarito, bien clarito. Cuando se hacen campañas, se hacen promesas. Sin duda. Y esas promesas a veces no se cumplen, entonces incomoda un poco a la población. Y yo creo que, a ver, vamos partiendo un poco desde las promesas no cumplidas. Tenemos acá al distinguido ingeniero civil, que es gerente del gobierno regional. Yo creo que tenemos que poner la mano al pecho y decir qué no hemos hecho y qué hemos hecho. Hay cosas que no se han realizado hacer. Eso preocupa un poco. Tenemos problemas coyunturales, por ejemplo, una aspiración larga de muchos años, 50 años diría yo, y es la esperanza de los puneños de que de la selva salgan los productos y sea pues parte de la despensa de nuestra región sur. Tenemos una variedad de frutas en nuestra selva puneña. Falta concluir la carretera Sina-Yanaguaya. Eso es lo que preocupa mucho. Han pasado varios gobiernos regionales y nadie lo está haciendo. Sin embargo, para las promesas sí, lo hacemos, esta vez sí lo hacemos, pero no llega a eso. Entonces, ese es un punto vital. Colateralmente a esto tenemos problemas sociales, ¿no? Entonces, como tú entenderás, también has visto las páginas de Defensoría del Pueblo, tenemos 18 conflictos, sin duda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se están solucionando esos conflictos? Y en gran parte tiene, pues, no culpa, tiene el trabajo que hacer el gobierno regional, y es importante. Esos conflictos no se están solucionando. Tenemos conflictos de frontera, tenemos insatisfacciones en salud, en educación, tenemos problemas, digamos, hasta inmoral. Oiga, nuestros profesores están violando a las alumnas. Hay centros educativos donde las alumnas van con sus criaturas a recibir clases del padre y del profesor, que es el mismo. Es curioso, llama mucho la atención y poderosamente la atención, diría yo. Es otro aspecto. Ahora, la descontaminación, no solamente del lago, de la bahía del lago Titicaca, la descontaminación de los ríos, la responsabilidad de las empresas mineras. Entonces, esto va generando una serie de conflictos en nuestra región. De acuerdo, y que, digamos, al no ser debidamente canalizado, lo que generan es, digamos, altos niveles de indignación en sectores que están directamente afectados por eso, y que eso a veces, digamos, puede generar situaciones que no atenderse a tiempo pues, pueden ser mucho más graves todavía. Pero, Dionisio, ¿qué tal si vamos presentando a nuestros invitados y vamos conversando con ellos? Claro, obviamente tú estás más cerca de la realidad puneña que yo. Esto es una manera de ilustrar y contar a nuestros oyentes a nivel nacional también de lo que en Puno se
discute, aquí preocupa, y tal vez podamos ya presentar a nuestros invitados. Tú los has mencionado ya. Estamos con el ingeniero Teodosio Lupa, que es gerente general de la región Puno. Bueno, si tú si podemos actualizar. Bueno, pero mencionabas el ingeniero Arnaldo Orellana, gerente regional de infraestructura del gobierno regional de Puno, y también nos acompaña otro funcionario de la región. Biólogo, ¿no? Pioni Turpo Choquehuanca es consultor del gobierno regional. Sí, mil disculpas, yo ahora tenía la pausa así, como no lo conozco, no he tenido el gusto de conocerlos antes, claro. No lo reconocía personalmente, pero muchas gracias por venir y bienvenidos, por supuesto, en esta versión descentralizada. Pero Dionisio, a ver, comencemos un poco con la conversación. Tú has como soltado algunos temas formidable. Ahí, y comencemos por ahí, ¿no? Vamos picando el ambiente. A ver, por favor. Aquí está a nuestra derecha el gobierno regional. Yo lo que quisiera es preguntarle, sinceramente, ingeniero, usted tiene las estadísticas, tiene prácticamente el desarrollo de la región. ¿Cuánto por ciento del presupuesto se ha avanzado? ¿Y cuánto por ciento nos falta hacer de ese presupuesto? ¿Cuánto de presupuesto tenemos para la región? Bueno, primeramente saludarlos, muy buenos días, y sobre todo agradecer por la invitación que nos hacen extensiva al gobierno regional para dar a conocer el trabajo que se viene realizando desde el gobierno regional. Y uno de los temas fundamentales, creo que es lo que ya mencionó, es referente básicamente a la ejecución de las obras, que en este caso el gobierno regional viene realizando. A nivel de presupuesto, por ejemplo, a nivel de inversión, estamos hablando de que el gobierno regional Puno inició el presente año con un presupuesto de apertura de 136 millones para todo lo que viene a ser las ejecuciones de la obra. Pero a lo largo de los meses que han ido transcurriendo, a la fecha nosotros ya tenemos un monto de presupuesto para inversiones de 315 millones. Cabe indicar que la diferencia ha sido siendo incorporado conforme han pasado los meses y conforme se han ido realizando las gestiones para las diferentes obras que, dicho sea de paso, lo requiere nuestra región. Claro, formidable. Ahí podríamos ya especificar. Por ejemplo, hablemos concretamente de infraestructura, porque es un tema que creo que es importante tocarlo en este momento, ¿no? También para que conozca IDL, ¿no? ¿Cuánto de avance tenemos en lo que corresponde a vías? Por ejemplo, me preocupa eso de Sina y Anahuaya. Ya, por ejemplo, a nivel de transporte tenemos lo que es la carretera de Sina y Anahuaya, que está en estos momentos, se encuentra en plena ejecución. Se hizo ya, estamos en la ejecución del tramo 3, que está dividido en dos subtramos, el subtramo 2 y el subtramo 3. Uno que va desde Sina y Anahuaya y el otro lado de Anahuaya hacia Sina. Son aproximadamente 32 kilómetros de longitud que se tiene en este tramo, para los cuales ya a nivel del ancho de calzada correspondiente tenemos aproximadamente de 25 kilómetros que ya están con el ancho correspondiente, trabajando solamente en este momento una longitud aproximada de 6 a 7 kilómetros, los cuales se está haciendo el ensanche, ya que la conexión ya está realizada. Tenemos un ancho aproximadamente entre 3 y 4 metros. Eso estamos llegando para un ancho de 7 a 8, ya que hay que entender que esta vía ha sido una vía de apertura. Esta vía se ha ido aperturando al hacerlo, y como lo ha indicado, es justamente para que nos dé la posibilidad de poder sacar lo que tenemos en la selva, los productos, la despensa, y nos pueda ayudar sobre todo en el transporte y reducir el tiempo en el transporte, que es algo que se requiere. Fundamental, porque haciendo un análisis del desarrollo de la vía, podemos encontrar que tiene menos curvas. Cuando hay menos curvas, algunos que cuando hay curvas pues están más contentos, ¿verdad? Pero en este caso es una vía de acceso que es permisible y para sacar rápidamente los productos de la selva. Sin embargo, hay descontento de la población. Sí, bueno, hay que entender de que también esta obra no ha sido iniciada quizás hace medio año, un año, estamos hablando ya hace varios años atrás, y hay que entender también de que para la ejecución de una determinada obra requerimos de presupuesto. Y el presupuesto se va programando y asignando de manera anual. Es así que en el presente año, por ejemplo, hemos tenido una asignación presupuestal de 16 millones, con los cuales se viene realizando la ejecución correspondiente. Culminado este ensanchamiento de estos últimos kilómetros que nos faltan, prácticamente la vía estaría ya libre al tránsito o al flujo vehicular que se tendría. Para esto se viene complementando, por ejemplo, la construcción de un puente
que es necesario en el lado de Sina, donde inicia básicamente el tramo 2, con lo que estaríamos ya básicamente a nivel de infraestructura, de tal manera que sea una vía, como usted lo dice, cumpliendo con las características correspondientes. Muchas veces, a veces nosotros vemos vías de apertura que ingresan a lugares como la selva, pero los anchos son muy reducidos. Pero en este caso vamos a tener un ancho adecuado por el cual se va a poder transitar de ida y vuelta el tránsito vehicular. Sí, yo solamente, digamos, porque nos están siguiendo muchas personas en las redes agradeciendo la posibilidad de conocer un poco más de lo que sucede en la realidad de Puno, pero digamos, para facilitar también que otros puedan entender los contextos, habría que plantear, digamos, los problemas desde una perspectiva un poco mayor, porque si centramos la discusión en cosas tan específicas, la gente en otra zona del país podría, digamos, como decir, es muy de Puno, y quisiéramos ver qué vínculos hay con los problemas que en Puno se están planteando con una realidad nacional mayor, ¿no? Uno es efectivamente el tema de la conectividad, claro, y hay una serie de temas que aquí por supuesto se han avanzado, pero también seguramente hay otros problemas. Pero Inicio, tú planteabas algunos otros, de repente, digamos, que encajan perfectamente con los problemas de otras regiones, obviamente, ¿no? Hablabas de temas de violencia, temas medioambientales, de temas vinculados a otros ámbitos. De repente por ahí entrar como piden las personas que nos están escuchando, ¿no? De repente entrar a otros temas también. Bueno, también nos preocupa la cuestión de la descontaminación. Hablemos de contaminación en diferentes áreas, ¿no? La contaminación minera, el caso de Juliaca. El señor Piero Iturpo ha sido gerente de ¿cómo se llama?, de Seda Juliaca. Y el problema creo que lo conoce bien. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, por esta situación? Coata está pidiendo a gritos hasta la cabeza de los funcionarios, ¿no? Si por favor no pudiera contestar, ¿pudiera pasar un micrófono? Sí. ¿Tenemos alguna coordinación? Continúa todavía con la infraestructura. Ya, listo. Entonces, dejamos la pregunta ahí para poder continuar. Sigamos hablando de repente en materia de infraestructura. ¿Qué se avanza en las posibilidades de la descontaminación de la bahía del lago, por ejemplo, y la contaminación de los ríos, de las cuencas, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente, para ver este tema se han estado realizando diversos estudios para poder identificar el tipo de contaminación y poder dar la solución correspondiente. Y este trabajo se viene realizando a nivel de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? No solamente involucra al gobierno regional, al gobierno local, incluso al gobierno nacional, y creo que ha habido varios intentos y ha habido visitas de expertos para poder verificar y hacer un planteamiento correspondiente. Bueno, no quedamos satisfechos con esa respuesta. Sin embargo, yo creo que hay expertos que tienen que analizarlo muy concienzudamente, este problema de la descontaminación, tanto de los ríos por consecuencia de las empresas mineras y también de la bahía del lago Titicaca. Yo creo que podemos hablar también del problema de la carretera Lampa-Cabanilla-Cabanillas. ¿Cómo está ese avance? Bueno, la carretera Lampa-Cabanillas se viene ejecutando a la fecha. Tenemos un avance físico del 34%. Es una obra que se ha iniciado en diciembre del año pasado, en el mes, y para lo cual se viene ejecutando con normalidad. Se viene haciendo ya los trabajos a lo largo de los 28 kilómetros que tiene esta carretera. Se viene a nivel de subrasante para ya posteriormente realizar los trabajos a nivel de subbase y la colocación de la carpeta. ¿Cuánto hemos invertido y cuánto falta? Bueno, a la fecha nosotros estamos con una inversión de 10 millones de nuevos soles. Está programado 18 millones en el presente año, y para el próximo año está la diferencia, que estamos hablando de 14 millones, con los cuales debemos ya de concluir la construcción de esta importante vía. Por ejemplo, venimos realizando a nivel de obras viales la carretera de Macusani a Brasusuya, que se encuentra en la provincia de Carabaya. Es una obra que ya estamos a puertas de culminar. Tiene una longitud de 26 kilómetros a nivel de carpeta asfáltica, y que va obviamente darnos la posibilidad de mejorar la conectividad que tenemos entre los diferentes distritos que se tienen. Tenemos, por ejemplo, una de las últimas carreteras que se hizo la entrega, que es la carretera de Capachica-Yachón. Venimos ejecutando la carretera de Queluyo-Pisacoma. También venimos ejecutando la carretera en Ilave, la carretera de Santa Rosa de Huellat.
Obras por contrata que también venimos ejecutando, como por ejemplo, venir Muñani Saitococha en su tercer tramo, venimos ejecutando la carretera Pusi a Yabacas. Son obras importantes que en la presente gestión se vienen impulsando, y no solamente queda ahí, sino se vienen realizando algunos otros estudios para poder cumplir con nuestra región en la necesidad de que se requiere para el sector transporte, ya que hay que entender las vías son importantes en cuanto nos ayudan a poder conectar las diferentes distritos o pueblos de nuestra región Puno, y obviamente nos da un mayor desarrollo, ya que el tiempo de trasladarse de un lugar a otro es mucho más reducido y mucho más corto. Muy bien. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por digamos, esta actualización un poco de algunas de las obras que se están realizando en materia de infraestructura. Quiero agradecerle mucho, por supuesto, a nuestro invitado por haber venido a contarnos un poco de lo que están desarrollando desde el gobierno regional en esta materia, y a Arnaldo Llana Torres, pues, gerente de infraestructura del gobierno regional, por haber venido. Y vamos ahora a conversar con nuestro invitado, digamos, porque vamos a combinar un poco los temas también sobre otros aspectos que son fundamentales, pero tal vez, muchísimas gracias, señor Llana Torres, por haber venido a conversar con nosotros. Quería preguntarle, si me permite, por favor, para ya, algo breve. Creo que como gobierno regional se viene realizando la ejecución de, no solamente en el sector transporte, se vienen ejecutando obras de educación, obras de salud, obras de deporte, y creo que como gobierno regional lo que se trata es de poder dotar de una infraestructura adecuada en los diferentes sectores a toda nuestra región de Puno, ya que esto nos va a ayudar enormemente, básicamente, en la calidad de vida que cada uno. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana, y mientras, digamos, nos acomodamos acá para poder seguir conversando con nuestros invitados, más adelante vamos a hablar sobre algunos otros casos vinculados ya a la protesta social y a los temas medioambientales y a los diversos reclamos que hacen sectores sobre cómo se están manejando algunos funcionarios e instituciones en materia de garantizar un ambiente, un mejor ambiente para desarrollar, por un lado, actividades extractivas, y por otro lado no generar escenarios de contaminación o de perturbación para las comunidades indígenas. Eso lo vamos a ver en un ratito. A Dionisio mi colega aquí que me está acompañando, quería yo preguntarle, porque claro, si nos centramos en cosas muy específicas, es muy difícil que en otras zonas del país puedan entender, y quería preguntarte a ti más bien otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay problemas serios de corrupción, hay problemas que se discuten de una perspectiva de falta de relacionamiento entre las regiones y el gobierno nacional. Un poco, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso, ¿no? Para poder darle un marco a la conversación que tenemos, porque claro, centrarnos en cosas tan específicas, la gente empieza a preguntar y no conoce, no se ubica en el contexto. A lo mejor hay que darle un contexto para después poder entrar a las cosas mucho más puntuales y específicas. Ya. El tema de la corrupción, por ejemplo, aquí es un tema muy fuerte, se discute mucho en las discusiones previas a la elección que se va a producir el próximo año en el ámbito de los gobiernos regionales y las municipales. ¿Es un tema de debate fundamental? ¿No lo es? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que el tema de corrupción es un tema de plano nacional. No, esto ya lo han analizado los expertos, y prácticamente pues el país está sucumbiendo en esta materia, ¿no? Oiga, en el Perú, creo que si no eres corrupto no eres peruano. Vamos, nos ponemos la mano al pecho y nos golpeamos y decimos, caramba, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuándo vamos a cambiar? Claro, pero aquí concretamente en Puno, ¿cómo se expresa? ¿Cuáles son los casos de corrupción que más se discuten? ¿Dónde es que se concentran mayormente estos casos? Desde la discusión en la opinión pública y desde también cómo se procesan esto en el ámbito, por ejemplo, de las instituciones del sistema de justicia. Claro, la administración pública. La administración pública, en realidad, los manejos presupuestales no se hacen de manera adecuada, se hacen una serie de distorsiones para poder engañar, en otras palabras, ¿no? A pesar de que los instrumentos que tenemos ahora para el manejo en economía y finanzas en el MEF están bien claritos. Tú tienes que comprar un lápiz y tienes que hacerlo. Pero se juega pues con la librería. A comprar el lápiz, pues, vale la boleta, papelitos hablan, ¿no? Entonces, somos tan inteligentes para hacer los cambios. Y creo que esto está dañando al país. Nos falta una cultura de sinceramiento, una cultura de honestidad en el país. Eso es lo que nos está faltando. La corrupción está marcada en todo el país. En la administración no se manejan bien los fondos en nuestra región.
también un poco que se colude el Poder Judicial, ¿no? Entonces ahí están los casos que a un alcalde lo meten a la cárcel, bueno, después lo limpian y lo sacan al día siguiente, ¿no? A pesar de que las pruebas son contundentes. Entonces, estas cosas preocupan a la población. En ese marco, las próximas elecciones pues están, digamos, pinceladas o pintadas con una serie de distorsiones. Por eso es que no hay cultura electoral. O sea, votamos por el más pintón, por el que ofrece más, simplemente una situación de momento. Cuando uno le pregunta al candidato si conoce o no conoce, digamos, la situación, la realidad de su zona, no. Cuando usted le pregunta a alguien, dice, ¿y qué vas a hacer, por ejemplo, si tú no tienes capacidad de estudios, no eres técnico? ¿Qué vas a hacer cuando entres al gobierno regional, por decir? No, pues para eso están los asesores. Es una respuesta, pero que ya puede pintar de cuerpo entero la situación, ¿no? Ahora, vamos presentando brevemente a nuestro siguiente invitado, después ya vamos a hablar de otros casos más específicos, ¿no? Por favor, si nos puedes ayudar con eso, para poder cerrar, digamos, esta parte del programa. Exacto. Vamos a ver. Los temas que tenemos cruciales en nuestra región son la descontaminación, la salud, la seguridad ciudadana, y algo que no hemos pensado. De repente todavía nuestros políticos no están pensando en ese sentido, comenzar a industrializar la región. Eso es importante. No estamos dando los pasos fundamentales para lograr. Tenemos la selva, vamos a tener la carretera Sina-Yaguaray, correcto, perfecto. ¿Para qué va a servir? Para que toda esa ingente cantidad de frutas que puede ser industrializada pueda llegar a Europa, puede llegar a otros mercados del mundo. En eso tenemos que aperturar. Tenemos el café más rico del mundo. Vea. Sí, claro, ha ganado Japón, premios, China, además lo quieren, ¿no es cierto? El café Tunki, lo quieren. Pero ¿qué pasa? ¿Tenemos capacidad de producción? Entonces el gobierno regional tiene que preocuparse. No solo el gobierno regional, tiene que preocuparse también el Estado, porque no hay presencia de Estado en esa zona. Entonces deben preocuparse para levantar la producción del café que ellos quieren. Oiga, en la Feria del Pacífico, por ejemplo, expresó un japonés y dijo, ya no quiero el café brasilero, quiero el café puneño. Yo estoy en la condición de dar la cantidad de dinero que me pidan, que me aseguren la producción y en tantas toneladas. No tenemos capacidad de producción. Ahí está el problema. Vamos a ver un poco cómo anda eso. Lógico. Si lo puedes. Bueno, yo quisiera también en este momento hablar un poco con el biólogo, asesor de la región, Pioni Turpo, hablarnos un poco de la contaminación. Nuestra preocupación es la contaminación y eso genera problemas sociales, ¿verdad? Claro, muy buenos días, ante todo. La verdad que, en primer lugar, permítanme felicitarlos, porque IDL es un medio de comunicación que ahora se está haciendo totalmente ya mucho más sociabilizado aquí en la región, y me da mucho gusto que inclusive tengamos una emisión descentralizada, que es fundamental, y creo que dentro de la perspectiva que maneja el gobierno regional, muchas veces se nos ha criticado, por ejemplo, que no se conocen las cosas que está haciendo el gobierno regional. Ya el ingeniero Arnaldo Llana lo ha indicado, que son muchas de las obras que están en camino, sobre todo la orientación que le ha dado el gobierno regional del doctor Juan Luque Mamani ha sido el tema de los hospitales, que es su situación emblemática de él, el caso de Juliaca, por ejemplo, el tema de las carreteras y sobre todo el tema de salud. Pero a esto nosotros le hemos añadido un aspecto fundamental, el cual es el tema de la contaminación. Y creo que dentro de esto, desde el inicio, cuando esta gestión recibió el mando, se tenía ya programado de que Puno era una situación que las provincias que están en el anillo del lago Titicaca estábamos contaminando con nuestras aguas servidas, que de manera directa estaban llegando. Caso el de Juliaca, por ejemplo, ¿no? Que es una situación totalmente preocupante. Entonces, frente a eso le hemos dado el impulso debido, y el gobernador regional, doctor Juan Luque Mamani, ha sido de repente uno de los más acuciosos en este tema, porque finalmente el eje del turismo se mueve gracias al lago Titicaca, y presentar un lago Titicaca a nuestros turistas en las condiciones en que están es totalmente denigrante en esta época. Entonces, frente a eso, lo que ha hecho y ha encomendado a varios funcionarios de que se le dé la mayor prioridad para poder trabajar este tema, y es así de que cuando el gobierno central habla de la descontaminación del lago Titicaca con la construcción en primer instante de 10 plantas de tratamiento,
es que se le ha dado el impulso y el apoyo necesario. Sin embargo, en el camino se ha podido ver que algunas de las 10 distritos o provincias que estaban consideradas solamente ya tenían que hacer el tema de operación y mantenimiento. El caso de Yunguyo, por ejemplo, que estaba identificado, tiene una planta totalmente moderna, que es de los activados, el cual está trabajando, pero ¿dónde ha estado el problema? El problema ha sido en la operación de la planta y hacer el mantenimiento, que hasta ahorita es un problema que se tiene. Entonces, frente a esto, le estamos dando un impulso totalmente importante para que se le pueda empezar ya al año, de acuerdo a los cronogramas que se tienen. En abril o mayo ya se debe de dar esta licitación a nivel internacional para que se pueda ya empezar a hacer la construcción, primero de 6 plantas y posteriormente el manejo de las 4 plantas que ya están aquí en la región instaladas. Entonces, ese es el importe o el aporte que el gobierno regional le está dando el impulso. Es así de que en este mes de diciembre, en los primeros días, se debe de dar la declaratoria de interés nacional para que pueda ejecutarse lo más antes posible estas plantas de tratamiento, dado a que va a haber opinión de Contraloría, de las UNAS y de igual forma del organismo técnico de administración de los servicios de saneamiento. Ahora, pero digamos, el próximo año ya hay elecciones regionales y municipales. Digamos, la novedad es que no hay reelección y, digamos, qué posibilidades y qué tan instalado está o qué tan avanzado va a estar esto que usted nos menciona ahora, al punto de que las nuevas autoridades, digamos, sigan impulsando esto y concreten y terminen, digamos, con la gestión de este tipo de plantas que son fundamentales acá, como Dionisio decía hace un rato, ¿no? Porque suele pasar que a veces no hay continuidad en esas cosas y se generan otro tipo de inercias ahí y finalmente no se beneficia a la población, que es lo principal debería impulsar las autoridades, ¿no? Para ir cerrando ya, porque lamentablemente el tiempo nos gana, sobre esto, ¿no? ¿Cómo están viendo eso en perspectiva? Bueno, en perspectiva, primero que esto lo maneja el gobierno central. Segundo lugar, que quien orienta todas estas licitaciones es Proinversión. Y Proinversión tiene una vinculación directa, porque el dueño de la plata va a ser el gobierno central. Esto es una IPC o por una APP, la cual tiene que tener continuidad, dado de que esta inversión por el diseño de esta modalidad de licitación, que es una APP, hay una inversión que es de un 80% por la empresa proponente o por la entidad proponente. Entonces esto le va a dar continuidad. Pero ¿dónde está el problema? En este momento el problema está en que muchas de las provincias aún no lo tienen el terreno saneado. Entonces eso es lo que podría darle la discontinuidad. En el caso de Puno y el caso de Juliaca está totalmente garantizada ese tema, pero en las otras provincias, el caso del Collao, creo que no si mal recuerdo, tiene todavía aún problemas, pero que sin embargo eso sería una limitante, pero se tiene que cumplir los plazos. Ahora, si esto no se le da continuidad, será responsabilidad también del alcalde que venga o del gobernador que venga a la próxima. Pero no creo que desatiendan este tema. Entonces, se están dejando las reglas de juego totalmente planteadas. O continúas y punto. Son dos cosas. Bueno, a veces, aportando un comentario al respecto, ¿qué pasa cuando viene la siguiente autoridad? A veces dice, pero no voy a continuar yo con lo que ha hecho el otro. Tenemos una suerte de egoísmo político, no sé qué pasa en nuestro país, falta educación política en el Perú, y eso es muy, muy fundamental. Es que, ¿qué sucede? Partiendo desde el mismo gobierno central, no tenemos objetivos nacionales claros, ¿a dónde vamos a llegar a los 5 años? ¿No? El gobierno regional, las municipalidades, no tienen objetivos concretos a dónde llegar. O sea, entran al sillón, se sientan y dicen, vamos a ver qué hacemos en estos 5 años. No, es que cuando ellos entran ya debieron presentar un proyecto concreto, decir de dónde vamos a sacar la plata, a dónde vamos a llegar. Por ejemplo, para mí, un objetivo concreto de la región Puno debería ser industrializar la región. Por todos los ángulos. Tenemos materia prima, tenemos bastantes situaciones que pueden ayudar a la industrialización. Tenemos la alpaca. Oiga, yo tengo una idea que yo lo he refractado también incluso en Lima, en una exposición. ¿Por qué no hacemos el teñido de la alpaca, de la lana de la alpaca? ¿Por qué no fabricamos la tela y se la vendemos a Europa?
¿Por qué no entramos en ese sentido? O sea, cuando Kuczynski entra a la presidencia, ese claro. es un problema, digamos, que denota efectivamente una falta de objetivo común nacional. Exacto. Y que expresa claramente la desconexión que hay entre la potencialidad de las regiones con eso que podría fortalecer, digamos, las políticas nacionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a hablar. La verdad es que tengo que ir terminando ya, señor Teónito, pues sí, no sé, una última. Sí, mira, simplemente para decirle al hermano periodista que creo que de una de las tantas cosas que debemos de saludarlo y felicitarlo al gobernador, al doctor Luque, es haber hecho la continuidad de esos proyectos que se dejaron en la anterior gestión. No ha habido mezquindad de parte del doctor Luque en decir lo que usted ha dicho, que efectivamente en muchos de los gobiernos locales, gobiernos regionales inclusive, no han hecho caso, por ejemplo, las obras que han dejado y no las han continuado. Y nosotros, por ejemplo, uno de los emblemáticos es el tema del materno infantil de Juliaca, que es una obra tan sentida y tan querida en Juliaca, que felizmente este año que viene se concluye y que cuando nos dijeron a nosotros de que este proyecto ya estaba totalmente listo para su ejecución, lamentablemente no estaba así, y lo hemos tenido que hacer. Que no le crea. Sí, pues lamentablemente ese es el problema, y yo por eso los saludo a ustedes, porque por intermedio de ustedes es que la ciudad de Juliaca se va a enterar de que esto va a ser una realidad, porque miren, cuando nosotros hemos recibido el materno infantil estaba en cero, en nada, y el gobierno regional de Juan Luque ha empezado prácticamente de cero y ahora se está ejecutando la obra. Vamos a estar atentos entonces a ver cómo avanzan estas obras y digamos cómo ese sentir de la gente que todavía desconfía va cambiando hacia seguramente apoyar si esto que nos está diciendo es exactamente lo que está pasando, ¿no? Muchísimas gracias ambos por haber venido a conversar con nosotros. Tengo que ir a una pausa breve, Dionisio, y regresamos para hablar sobre ya unos casos concretos que tienen que ver con cómo la Administración de Justicia está sacando adelante algunos temas relacionados justamente con protestas sociales o casos que llamaron mucho la atención hace algunos años. Ya regresamos. Muchas gracias. ¿Qué tal te fue hoy en tu colegio? Mamá, tengo una anotación en la agenda, pero no te molesta, ¿no? Claro que no. Primero debemos conversar y me cuentas qué pasó, ¿ya? Hola, Marta. ¿Sabes que hoy los niños se quedaron sin recreo? No, yo no sabía. No sé bien, pero también castigaré a mi hijo. ¿Pero sin hablarle? ¿Sin preguntarle qué sucedió? Ay, dicen que se portaron mal. Nuestros niños merecen ser escuchados, explicarnos y darnos sus opiniones. Luego tomamos decisiones. Tienes razón. Le preguntaré a mi niño. Atrévete a criar a un niño con amor. Recuerda que nuestras acciones dejan huella. Prestándoles atención, conversando, respetando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación libre de violencia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDE. RBC 104.7, la otra forma de vivir. De vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos en la última parte, son las 8:45 ya de la mañana de esta versión descentralizada. Estamos en Puno en esta oportunidad y está aquí en nuestros estudios el doctor Cristóbal Yugra. Él es abogado, es director ejecutivo de Derechos Humanos y Medio Ambiente, una institución que la verdad tiene una trayectoria ya larga en la defensa de los derechos humanos y medio ambiente aquí en esta región.
A Cristóbal lo conozco hace muchísimo tiempo, además de batallas que hemos tenido que dar juntos en algunos temas, y me da un gusto verlo después de algún tiempo. Y está también el señor Pedro Apaza, quien viene, digamos, para hablarnos de un caso, el caso Pampawi Huencasi en Huajaito, que es un caso de jurisdicción indígena que vamos a trabajar, digamos, con él, y que es fundamental porque en nuestro país tan diverso la justicia tiene que ser intercultural, tiene que haber un diálogo de la justicia intercultural con la justicia más, comillas, tradicional que conocemos en las ciudades. Cristóbal, qué gusto saludarte, gusto verte también aquí. Cuéntanos un poquito, tú eres abogado, llevas varios casos, pero a mí y a nosotros nos preocupaba uno en particular, que es el caso más conocido como el Aymarazo, que se produjo ya hace algunos años y que, digamos, ha corrido una suerte, la verdad, bien particular en términos de las consecuencias ahora, ¿no es cierto?, que se ha concentrado básicamente en la responsabilidad de muy pocas personas, otras han sido absueltas también. Si nos puedes poner un poquito al día sobre cómo está el caso, pero sobre, digamos, el proceso mismo y sus particularidades, por favor. Gracias, Glatzer, y gracias a IDL, también gracias a todos los audientes, a la audiencia por permitirnos esto. Efectivamente, nosotros como Derechos Humanos y Medio Ambiente venimos asumiendo varios procesos constitucionales en región de Puno. Tenemos uno de los casos es el caso del Aymarazo, más conocido como el Aymarazo, que es para nosotros es la criminalización de la protesta de los pueblos aymaras, ¿no? En este caso lo que ha pasado es que más de 20.000 pobladores aymaras de la zona sur de Puno se reunieron en el año 2011 para exigir el respeto de su terreno, su medio ambiente y especialmente el recurso hídrico, agua. Pero sin embargo, estos reclamos nunca fueron atendidos por los gobiernos y los sectores del gobierno, y eso hace que el paro, este reclamo, este justo derecho de los pueblos indígenas dure más de 45 días, así consecutivos, ¿no? Y ninguna autoridad intervino, no dijo nada, hasta que después nos vimos sorprendidos a los dirigentes y cantidad de tenientes gobernadores involucrados en un proceso de disturbio, extorsión contra los servicios públicos, ¿no? Y ese proceso ya terminó este año con una sentencia condenatoria para el dirigente Walter Aduvir Calizaya, quien está condenado a 7 años de pena privativa de libertad más una reparación civil de 2 millones de soles, ¿no? Entonces esto nos preocupa, pero en este momento se encuentra con una apelación. El fiscal del caso ha elevado en apelación, pero está solicitando en esa apelación de que no solamente debe ser Walter Aduviri el responsable, sino a él deberían seguir 4 compañeros más. Patricio Yacutipa, está Félix, también está Gilbert Chura, Rufino Machaca, o sea, son como 5, ¿no? Los que el Ministerio Público ha apelado diciendo que no deberían haber absueltos, sino incorporar más bien a estos 4 dirigentes por lo menos. Correcto. ¿Cuáles son los cargos que, digamos? Los cargos es justamente por delito de disturbio. Después por perturbación de los servicios públicos, contra la tranquilidad pública. El asunto de extorsión, de alguna manera eso fue ya cerrado, ¿no? Ajá. Ahora, Cristóbal, yo quería preguntarte, porque digamos de lo que se trata es no solo cuando se discuten los casos, sino en general otros temas del país. Hay que hacer conexión con otros eventos de los cuales se pueden extraer. En el caso de la justicia todavía es mucho más evidente y claro la jurisprudencia, ¿no? El caso del Baguazo, por ejemplo, da cuenta de un razonamiento distinto cuando se producen hechos de esta naturaleza y están promovidas o en las que han participado comunidades indígenas. Y a la Corte Suprema inclusive, en un caso de Sebelio Cayap, un caso que se le acusaba de secuestro a los nativos de una comunidad en el Cenepa, la Corte Suprema dijo eso no puede ser secuestro. O sea, la manera como los pueblos indígenas razonan en torno a la defensa de su territorio tiene que verse desde una perspectiva distinta a la como la vería uno en las ciudades, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha dado esa conexión en la discusión sobre un caso como el Aymarazo, por ejemplo?
Este aspecto de la jurisprudencia de los pueblos indígenas o relación al tratamiento intercultural de la justicia, ¿no? No ha sido todavía con mucha fuerza aquí en la región de Puno, aunque hay un sector también del Poder Judicial que viene de alguna manera desarrollando actividades con ronderos, con tenientes campesinos de las comunidades, pero en realidad la aplicación efectiva de estos derechos o esta interpretación intercultural del derecho no se da en su plenitud. Por ejemplo... ¿Por qué? ¿No? Porque, digamos, uno podría decir Puno es una zona que condensa al país, ¿no es cierto? Tiene población quechua, población aymara, exactamente. ¿Por qué, digamos? Porque la novedad aquí, digamos, en términos judiciales fue, por ejemplo, que se empezaban a traducir las sentencias a la aymara para que la conozcan, digamos, quienes están a veces involucrados en esos casos también, y daba la impresión de que estaban con un razonamiento más bien de esa naturaleza, pero la aplicación de los casos parecería caminar en una dirección diferente, ¿no? Lache, si me permites, esa es una presión mía personal, en el sentido de que yo veo de que es una cosa el discurso institucional del Poder Judicial, pero es diferente la manera de proceder de los responsables de la administración justicia, en este caso propiamente el Poder Judicial, o sea, sus jueces, etcétera. A excepción de uno o dos jueces que sí están plenamente convencidos, y es más, son los que han hecho han elaborado la sentencia en aymara, y hay otra sentencia en la zona quechua también en quechua, pero son jueces excepcionales. O sea, dirías tú que son asuntos más de una vocación personal de algunos jueces trasladadas a su ámbito jurisdiccional que una vocación institucional por hacer las cosas como de... Yo concuerdo plenamente, eso es lo que está pasando. Cuéntanos un poquito, Cristóbal, para poder entender el caso que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Porque vamos a conversar con el señor Pedro Apaza. Cuéntanos un poquito del caso, para quien no del caso, sino, digamos, la presentación, para quien nos pueda contar ya del caso. Gracias, Gracias. Este caso es muy importante, y justo hablando sobre esta jurisdicción, la interpretación multicultural, pluricultural del derecho y todo eso. Lo que pasa es que el hermano Pedro, el que está, mi compañero, es una autoridad, exteniente gobernador del año 2016, ¿no? Y en ese entonces, junto con en la comunidad Pampa, es una comunidad que en la base de datos de los pueblos indígenas está como considerado como pueblos indígenas. O sea, es una comunidad indígena. Es una comunidad indígena, reconocido por el Estado y todo eso. Incluso el Ministerio de Agricultura así está en su base de datos. Resulta que a escuchar al Poder Judicial en diversas publicaciones, en el sentido que la Administración de Justicia también los presidentes y las autoridades tienen como jurisdicción para poder aplicar justicia, administrar dentro de su territorio. Tanto escuchar ellos, hermano Pedro y su comunidad, muy alta, es la zona alta, es inaccesible en cuanto a vehículos, difícil, no hay servicios de transporte. Ellos aplicaron una justicia intercomunal en un caso concreto. ¿Por qué no nos cuenta, don Pedro, el caso, para que nuestros oyentes sepan, ¿no es cierto? Porque este es el problema, es decir, la Constitución establece que las comunidades pueden desarrollar su propia justicia, pero cuando lo hacen, a veces son perseguidos por eso. ¿Qué cosa pasó en este caso? Buenos días. Bueno, buenos días, señor periodista, EDL. Yo me llamo Pedro Apaza Guaraya, de la zona cordillera de Ácora, de provincia de Región Puno. El año pasado yo asumí el teniente gobernador de mi comunidad. Y nosotros hace muchos años hemos sido reconocidos bajo resolución ministerial del Ministerio Público. Hace el 1986. De ahí, transcurridos los años, ya creo que más de 20 años, supongo, ¿sí? Sí, 20 años. Está pasando, entonces nosotros hemos sido una comunidad reconocida bajo personería jurídica, inscrito en registros públicos. Ya, o sea, son comunidades indígenas. ¿Qué pasó en el caso? ¿Cuál fue el caso? Cuéntenme, porque tenemos pocos minutos, lamentablemente. Así, entonces el año pasado, dos hermanos se presentaron a nuestra comunidad, que ellos han sido nietos de aquellos abuelos. Nosotros, bajo nuestros usos y costumbres, como autoridad, asamblea en general, nosotros hemos debatido ese problema. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo definimos eso? Entonces, bajo nuestros costumbres, usos, su saber y entender, como dice la justicia. Saber entender, así. Entonces, hemos resuelto ese problema.
durante 3 años ha estado presente en nuestra asamblea. Dos hermanos. Otro se llama el Mariano Calle Mamani, otro es Aurelio Cristóbal Cotipa Sosa. Entonces, esos son nietos de una abuelita. Y después nosotros hemos resuelto ese problema todo después de uno de sus hermanos, sí ha podido de la Fiscalía Mixto de Ácora. Eso nos vino. Entonces, encima de nosotros, basta suficiente que nosotros hemos resuelto ese problema. Claro, porque se ha resuelto el problema, claro. Después vino la Fiscalía Mixto de Ácora. ¿Y lo ha denunciado usted? ¿O los ha denunciado? Entonces, al venir al lugar de los hechos, a la comunidad, sin pedir permiso de nadie, entró como si fuera a su casa, su domicilio. Entonces a otro hermano lo dio posesión. Entonces, después de unas semanas que transcurrió, para nosotros, tanto para el presidente de la comunidad y el teniente, ha sacado una resolución diciendo de que ese señor Mariano Calle Mamani es posesionario, no pueden tocar las comunidades, ni presidente ni teniente gobernador de las comunidades campesinas. En caso que otra vuelta lo despojo o desalojo, nosotros vamos a levantar por lo menos 5 o 6 años de pena privativa vamos a aplicar. Eso es lo que nos dijo. Entonces nosotros, viendo estas versiones, yo tendré que acudirme al presidente de Junta de Fiscal Superior. ¿Ese está en su derecho, el fiscal? ¿O nosotros estamos en nuestro derecho? ¿Quién les ha dicho el fiscal superior? ¿Y él se contestó? Entonces, durante el transcurso de unos 10 días, ha resuelto nulo su actuación del fiscal. Porque nosotros estamos reconocidos bajo la ley número 24.656. ¿Y les dieron la razón a ustedes? No. Sí. ¿Todavía no les da la razón? No, hasta ahorita no nos da la razón. Hasta ahorita sí. O sea, ustedes están denunciados por haber resuelto un problema. De hecho, señor periodista, porque nosotros estamos denunciados, yo como teniente, el presidente. Entonces nosotros estamos en nuestro marco de la ley, dentro del marco de la ley estamos. Nosotros no salimos fuera del marco de la ley. Claro, o sea, si ustedes hubieran cometido algo que está por fuera de la ley, obviamente los pueden denunciar. Pero si han resuelto un problema en el marco de las atribuciones que la Constitución les da para que resuelvan el problema en su comunidad, el Poder Judicial, el Ministerio Público deberían decir, oye, qué bien, nos han ayudado a resolver un problema. Pero al contrario los persiguen, increíble, ¿no? Pero ese lote inclusive se encuentra dentro del territorio comunal, no está fuera del territorio comunal. Claro, está en marco de su jurisdicción, pues. Bueno, ahí está clarísimo el caso. Sí, Cristóbal, para cerrar, por favor, este caso y otros que tiene por ahí. Gracias, Gletzer. Solamente en este caso... tenemos un par de minutos. En este caso, solamente hemos presentado una excepción de cosa juzgada. Claro. Es algo novedoso, no hay jurisprudencia, no hay donde dice, pero si el artículo 149 establece que tienen facultades jurisdiccionales, entonces consideramos de que, pero en esa excepción lo que la Fiscalía nos dijo no es sentencia. Lo que respondimos efectivamente es una comunidad, jamás va a generar un decreto o una sentencia. Ellos porque generan no se hace justicia así, pues claro. Eso es su porque forma ellos no son jueces fiscales de, digamos, como si fueran en el Poder Judicial del Ministerio Público. Increíble. Estamos a la espera de esa decisión. Bueno, pero va a ser histórica si se le da la razón, porque eso va a dar cuenta de que el 149 de la Constitución en la práctica se desarrolla diciendo que lo que ellos resuelven es cosa juzgada. Y yo quisiera salvo que, como en otros ámbitos, viole, digamos, algunos aspectos de derechos humanos o debido proceso y que se puede revisar, que no ha habido en el caso. Y para terminar, quisiera quedar la frase que hermano Pedro siempre nos ha dicho en derechos humanos, dentro de su humildad, dentro de su humildad de comunidad. Doctor, ¿el artículo 149 sirve? No sirve. ¿Por qué nos han denunciado? Sí, pues, de acuerdo. Muchísimas gracias a Cristóbal Libra, abogado de todos estos casos que trabaja en el Duma, a don Pedro Apaza por haber venido a contarnos este caso, a Dionisio Mamani, mi colega, que nos ha acompañado en esta jornada el día de hoy. Tengo que terminar agradeciendo también, por supuesto, a Percy Guaraya, gerente administrativo, a Edwin
a Edwin Rafael por habernos ayudado en los controles, a todo el equipo de Radio Pública, a Russell también, quien es, digamos, así un puntal para que podamos estar aquí en la radio y en Puno, y también a todos mis colegas de RBC Radio, a Vanessa Meneses, que está ahorita ahí viendo la producción y apoyando que todo salga bien, a Emmanuel, a Luis, a Carlos Yancul, mi productor, a Inson Uriarte, que está atento también a todo. Y así que muchísimas gracias por habernos permitido salir en vivo, en directo desde acá. Ya nos encontramos el día lunes a las 7 de la mañana, No Hay Derecho, pero esta vez desde Lima, como acostumbramos todos los días. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y buen fin de semana. Muchas gracias.